Ahora conozcamos el sistema de voces. ¿Pero qué es una voz? Una voz, en términos musicales, viene a ser una línea melódica o una línea armónica. Y en ese sentido, podemos hacer que en una partitura convivan o coexistan varias voces en simultáneo. De tal manera que en una sola partitura pueden existir melodías que van a ser ejecutadas por diferentes instrumentos, pero todas pues eh, se observarán en simultáneo en una sola partitura. Por ejemplo, si vamos aquí a, a este menú, vamos a encontrar todo el sistema de voces, los cuales está conformado por 8 voces. Si ponemos en la voz 1, vamos a la voz 1, entonces nosotros podemos escribir aquí notas. Por ejemplo, en el primer compás vamos a escribir 4 negras. Si vamos a la voz 2, automáticamente las notas escritas se ponen detrás. Entonces aquí podemos escribir la voz 2. ¿Esto qué significa? Significa que estas notas de la voz 2 están en la misma partitura donde están las notas de la voz 1. Si volvemos a la voz 1, voy a bajar un momento estas dos plicas. Y si observamos ahora todas las voces, vamos a ver entonces que tenemos dos líneas melódicas coexistiendo al mismo tiempo. Pero uno pensará, entonces ¿por qué no mejor hacemos unimos las dos notas con una sola plica? ¿Por qué no unimos estas dos notas con una sola plica? Pues sí, podríamos simplificar así este compás, pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, vamos a la voz 2, qué sucede cuando aquí en vez de negras tenemos corcheas, por ejemplo? Entonces ahí, ¿qué está sucediendo ahí? Ahora seleccionamos plicas para arriba. Y ahora volvemos a ver todas las voces. Y observemos entonces que aquí, ¿qué resultado? ¿Cómo podemos unir? ¿Cómo podemos esto ya unir estas dos líneas melódicas? Esta línea melódica es ya diferente a la línea melódica de abajo. Por lo tanto, no tiene sentido unir las plicas de la melodía de arriba con la melodía de abajo. Esto pues significa simplemente que son dos líneas melódicas independientes que están coexistiendo dentro del mismo pentagrama. En la práctica sirven las voces para poder en un solo pentagrama escribir dos líneas melódicas que podrían ser ejecutadas por tal vez el mismo instrumento, por ejemplo en el piano con dos manos, o podría ser también interpretada por otro instrumento semejante o compañero, por ejemplo un par de pianos. Uno tocaría una línea melódica y el otro piano la otra línea. Un par de guitarras, uno tocaría una línea, el otro la otra línea. Y así, ¿verdad? Entonces, estas son las voces. Y las voces pueden ser más. Por ejemplo, si vamos a la voz 3, vemos que aquí podemos pues inclusive poner una tercera voz que podría ser un bajo, por ejemplo. Una nota grave como esta, una redonda. Y si volvemos a ver todas las voces, observemos entonces que tenemos ahí una construcción, una partitura musical ya de nivel un poco más avanzado. Ahora, sabiendo cómo componer aquí las voces, la pregunta es ¿para qué nos sirve este menú? Pues este menú nos sirve para mover notas que pertenezcan a una voz. Por ejemplo, estas 4 negras pertenecen a la voz 1. Nos sirve para mover las notas de una voz a otra. Por ejemplo, esto vamos a moverlo a la voz 4.
Estas 4 notas son la voz 1, vamos a moverlo, es la voz 1, vamos a moverlo a la voz 4. Entonces vamos aquí, nota voz 4. Por ello es que ahora en la voz 1 no hay nada, pero si nos vamos a la voz 4, vamos a encontrar nuestras notas porque han sido movidas. Entonces, esta herramienta sirve para mover las notas de una voz, estas están en la voz 2, para moverlas a otra posición de voz o a otro lugar de voz, a otro tipo de voz. Por ejemplo, el 5. Y ahora sí, esas notas altas se fueron a la voz 5. Entonces, de esa manera es como podemos pues nosotros ir organizando nuestras voces para irlas uniendo o llevándolas a otra voz y así ir ordenando nuestras notas. Esta es pues la función de notas voz.